a Ser Mujer, un espacio violeta donde todas tenemos la libertad de compartir nuestras dudas, experiencias y opiniones. Yo soy Angie Zavala y estaré con ustedes en cada episodio. Hola Lim. Hola. Bienvenida a este programa. Gracias, hola a todas y a todos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Qué honor estar aquí. Ay, muchas gracias por estar. Mira, te comento la dinámica de este programa. Estamos en vivo en Facebook. Durante el transcurso se van a ir agregando personas, van a ir preguntando, haciéndose comentarios, algunas preguntas o dudas que tengan, pero es como una charla entre amigas. Me gustaría que pues se resolvieran todas las dudas que existan más en las mujeres. Igual también yo tengo otras preguntas que te tengo que hacer principales y ya de ahí todo va surgiendo, ¿va? Bueno, para todas las personas que nos están viendo, estamos aquí en Ser Mujer, el primer episodio de este año, del 2024. Le doy la gran bienvenida a mi amiga Linaime y les voy a contar un poquito más de ella para las y los que no la conocen. Linaime es activista, tallerista feminista, asistente académica y consultora de género, narcotráfico y violencia en Guerrero, con experiencia en la impartición de talleres con grupos focales. Es maestra en ciencia política adscrita al CONACYT, licenciada en ciencia política y administración pública por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Diplomada en Ciudadanía, Construcción para la Paz y Políticas Públicas por la Universidad Loyola del Pacífico y el proyecto de Polo para la Ciudadanía Participativa. Cursó estudios en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Colaboró en Observatorio de Violencia contra Mujeres, Hannah Arendt, cofundadora desde 2015 del grupo activista de acción y reflexión denominada Mujeres Jóvenes Feministas de Guerrero, cofundadora y miembro activa de la asociación GEDE Sur, Grupo de Estudios para el Desarrollo del Sur, colaboradora en la Secretaría Técnica de Guerrero, es Primero AC. Anteriormente ha participado en asociaciones civiles tales como Asociación Mexicana de Ciencia Política para MESID Estudiantes y para Casa Cívica AC, consejera electoral por el Consejo Distrital 4 del INE en Guerrero y fue presidenta del Grupo Ciudadano Acapulco en Acción. Actualmente es miembro activa en el Comité Social Acapulco-Coyuca, derivado de la emergencia ocasionada por el huracán Otis. Bienvenida y le damos un fuerte aplauso para nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Linaime, me siento muy halagada, privilegiada, honrada de que estés aquí, porque déjenme contarles que Linaime ha sido parte de mi formación como activista feminista. Linaime me ha dado unos buenos consejos en eso. De hecho, incluso antes de hacer esto de la colectiva feminista aquí en San Marcos, ella estuvo ahí y en verdad me siento muy halagada, honrada de que estés aquí para nosotras y nosotros. Gracias, Lim. Con todo el amor, siempre. Bueno, continuamos. Te haré la primera pregunta y ya de ahí va a ir todo desatando todo lo que tengas que decir. Tú desenvuélvete, siéntete en casa, ¿va? Muy bien, muchas gracias. Ok. La primera pregunta, ¿cuál fue la causa que te llevó a estar dentro de tu primer movimiento social? Bueno, es que ahí yo tendría que decirte que el feminismo no solamente, para quienes lo estudiamos en algún momento, no solamente es la teoría, sino siempre va a ser la práctica, y como movimiento social fue al primero, digamos, al que yo me adscribí, ya como recordando un poco, fue el primer movimiento social al que yo me inscribí y decidí ser feminista, y todo tiene que ver con una indignación, ¿no? Tiene que ver con una indignación social.
Y ya retomando que el feminismo, ¿sí? Y las teorías feministas tienen que ver también con la activación de una mujer, de una persona, y viéndolo como movimiento social, pues entonces uno dice cómo accionamos, ¿no? O sea, cuando dicen las mujeres las gafas violetas, es porque toda su vida alrededor cambia y ven muchas indignaciones sociales, ¿sí? Que te orilla a activarte, ¿no? A crear un movimiento social o simplemente actuar frente a eso que te indigna. Y me acuerdo que mi primera indignación, ya una vez asumiendo que quería ser feminista, que quería estudiar sobre las teorías feministas y que iba a luchar por defender los derechos, me acuerdo que fue casi, no sé si fue 2015 o 2016, pero casi iban haciendo la colectiva de mujeres jóvenes feministas, cuando todavía tal vez no tenía una gran idea de lo que representaba ser feminista, ni parte de lo que las feministas en otros países hacían respecto al movimiento feminista, ¿no? Pero esa indignación ni siquiera sucedió de manera personal, como a muchas mujeres sucede, ¿no? Tiene que sucederte de manera personal como para entenderlo. En mi persona no funcionó así, fue una indignación social derivada de un video que vi en redes sociales y hablaba de ese video, lo graba una persona que después conocemos más a fondo y era un canadiense en plena costera, yo creo que se han de recordar porque fue muy popular, abusando pues sexualmente de dos niñas ahí afuera del Oceanic 2000. Más o menos el video trataba donde un canadiense pelea con un ciudadano. El ciudadano le dice que quiénes son los padres de esa niña, por qué se le acerca así. El canadiense intenta besar a la niña más de una ocasión y eran niñas como de 5 o 4 años por ahí. Vendían en la calle, o sea, era explotación infantil también. Y como ver ese video, cuando apenas iban haciendo la colectiva, y aparte de la indignación personal, pero también allá afuera todo el mundo diciendo, ajá, si eres feminista, ¿qué vas a hacer? ¿No? Como siempre buscándote a prueba que tienes que hacer algo por el hecho de ser feminista. Y claro, en ese momento iban haciendo la colectiva, no sabíamos mucho qué hacer. Estaban ahí otras dos compañeras, me acuerdo que estábamos también trabajando en el observatorio, haciendo nuestro servicio social, ya en la universidad. Y lo primero que hicimos, así como de reacción, y que tampoco fue muy pensada, porque digo, si lo hubiéramos pensado nos hubiéramos dado cuenta que nos estábamos metiendo en serios problemas, porque ya se hablaba de una red de trata, ¿no? Entonces, la primera reacción así a bote pronto fue decir, vamos a manifestarnos afuera del Ministerio Público con pancartas, vamos a llamar a la ciudadanía que se sume a nuestra demanda y así vamos y nos manifestamos y a ver quién se suma y así iniciamos una protesta, ¿no? Entonces, ese primer movimiento, esa primera acción feminista, lo hicimos con muchísimo miedo, no sabiendo en qué tema nos estábamos metiendo, pero sí muy indignadas, ¿sí? Como mujeres, pero también como acapulqueñas, por ver toda esta cuestión de abuso sexual, ¿no? Y en plena vía pública, todo el mundo viendo, no haciendo nada, ¿no? Después de esa acción que hicimos, fueron otras compañeras, si puedo nombrar algunas, Liliana, Alejandra Naí, Itzela Naí, en ese momento también la maestra Frida Berenice estaba en la colectiva, era parte de la colectiva, pero no estaba en México. Entonces, como un poco de esas también personas que tú admiras y que quieres seguir sus pasos, ¿no? Los movimientos sociales, siendo feminista, esas primeras feministas que te inspiran a hacer lo que quieres ser, ¿no? Tampoco estaban, ¿no? O sea, porque estábamos en ese momento, no me acuerdo qué mes era, pero era como un tipo vacaciones y mucha gente estaba afuera, en Acapulco había mucho turismo, entonces también era indignante eso, ¿no? Y me acuerdo que salimos, que cuando se hizo ese primer movimiento, esa primera activación, pues reaccionamos, ¿no? Con la indignación, con la rabia, pero después cuando ya nos tranquilizamos y las personas nos amenazan,
¿sí? Encierran al canadiense, o sea, todo fue un movimiento, se hizo público todo. Después tuvimos miedo de qué nos iba a pasar por habernos enfrentado a eso, ¿no? Y eso te estoy hablando del 2015, apenas iban a hacer una colectiva, pero ya nos estábamos, al mismo tiempo de que estudiábamos ciertas cosas sobre el feminismo, a la par también íbamos haciendo acción, por eso decía ese movimiento de acción y reflexión feminista, pero fue un movimiento de acción y reflexión feminista constante. Nunca dejamos de activarnos y de crear movimientos en torno a muchas indignaciones sociales que tenían que ver con cómo se lastimaban o cómo la ciudadanía ejercía pues esta violencia contra las mujeres, ¿no? O violentaban todos sus derechos, ¿no? Entonces, a partir de ahí eso nació, pero bueno, hay muchas historias que te pudiera contar de cómo ingresa el movimiento social. Yo lo estoy viendo como esta parte feminista. Otra historia que me gusta mucho contar, y creo que esta es la oportunidad también, es que cuando eso fue aquí en Acapulco, ¿no? Después, y ya iba en la licenciatura, cuando me voy de movilidad, imagínate también, me voy de movilidad, era la única guerrerense que estaba estudiando en la Universidad Nacional de Colombia, en sede de Medellín, habían otras mexicanas y mexicanos, pero ya también se inicia un movimiento social y yo tengo la posibilidad, uno, de participar, dos, de ver cómo se hace en otros países de América Latina la activación de un movimiento social, ¿no? Y sobre todo estudiantil. Entonces, eso también a mí me llamó muchísimo la atención y a partir de ahí no solamente pude hacer una comparación de cómo era en mi ciudad, en mi escuela, en mi país, ese movimiento social, sino que también tuve la oportunidad de participar y tomar un liderazgo dentro de ese movimiento social y que tenía que ver con un desalojo. O sea, el primer movimiento social del que tengo recuerdo fue por esto, ¿no? Por una cuestión de indignación, nos manifestamos por el Ministerio Público. Después otras organizaciones de la Ciudad de México nos dieron el acompañamiento, pero yo ya más, digamos, de más edad, ya haciendo una movilidad estudiantil, ya me incorporé a otro movimiento social que tenía que ver con un movimiento social estudiantil para defender el desalojo de las personas de la Iguana, ¿no? De que eran los ranchitos que vivían, estaban asentados, como aquí coloquialmente se dice, paracaidistas, ¿no? Afuera de la Universidad Nacional de Colombia, y también ahí se hizo un movimiento social muy bonito, del cual todavía esa red que creció del movimiento, se hizo un campamento estudiantil, o sea, fue a mayor dimensión, y en el que también hubo mucho liderazgo femenino, que finalmente pues esa es la importancia de esta charla, ¿no? Ver como la cuestión de los movimientos sociales con una visión de género también, ¿no? Bueno, yo así medio leí algo de una comparación en el que decían que es muy diferente los movimientos sociales de mujeres, así de por causa de mujeres, y de los movimientos sociales con mujeres. Por ejemplo, de que apoyan, no sé, que las mujeres apoyan un derecho de servicio público, o los movimientos sociales de las mujeres por el aborto legal. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, aquí tendríamos que primero reflexionar si existe como un estilo femenino de un liderazgo, ¿no? O sea, si existe el estilo femenino de eso que es liderar un movimiento social, ¿no? Y claro, las mujeres muy poco somos como representadas en los movimientos sociales, porque ya inclusive el movimiento social en todas sus letras tiene como un sentido muy masculinizado, ¿sí? Porque hablamos primero de liderazgos, y cuando mencionamos la palabra liderazgo, asumimos que ese liderazgo va a tener cara, cuerpo y voz de hombre, ¿sí? Porque tiene que ser fuerte, tiene que tener una voz fuerte ese liderazgo, porque inclusive tiene que ser alto esa persona, ¿no? Entonces le empezamos a ver y a buscar forma de masculino, ¿sí? Normalmente cuando decimos es un líder, no decimos es una lideresa, ¿sí?
Entonces empezamos como a masculinizar un poco el proceso de liderar desde lo femenino, ¿sí? Inclusive las mujeres que llegan a, bueno, eso me recuerda un poco a la tesis que hice en la licenciatura, porque yo tenía que hablar sobre las mujeres en el narcotráfico. Entonces yo decía eso, ¿no? Pues una, para que las mujeres estuvieran en el narcotráfico, a muchos la reflejaban desde las series de Netflix y otras series y películas como una mujer que tenía que ser bastante dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo de los hombres, ¿por qué? Porque se iba a enfrentar a procesos sociales pues muy masculinizados, ¿no? Pero la otra cara es la historia, ¿no? De quienes cuentan esos procesos o de los movimientos sociales. Cuando hablamos de movimientos sociales en México, recordamos el 2 de octubre, ¿no? Que fue, bueno, un gran movimiento social y que normalmente en la historia invisibilizamos a las mujeres, ¿no? ¿Qué hicieron las mujeres en ese día 2 de octubre, ¿no? ¿Dónde estuvieron? ¿Sí? Y bueno, de otros procesos también un poco decimos, pero también las mujeres participaron, pero no estamos en ese primer plano de participación, ¿sí? Normalmente tenemos que ser las mujeres víctimas por las que otros hombres líderes luchan, ¿sí? En esos movimientos sociales. Pero ¿por qué no podemos ser las mujeres liderar esos movimientos sociales en el que dignificamos la vida de otras mujeres o peleamos por los derechos de otras mujeres y hombres, o simplemente del planeta, de los animales, de otras cuestiones, ¿sí? O por qué no debatimos. Y también porque tenemos una concepción de que un movimiento social es como la lucha, la activación, pero ¿qué otras formas de movimiento social podemos encontrar, no? ¿Qué ventajas o desventajas o desde qué mirada podemos nosotros resaltar lo que tiene que ser un movimiento social? Y eso también nos lleva al tema del liderazgo. Cuando hablamos del liderazgo de las mujeres, pensamos en que ese liderazgo tiene que ser a partir de la política, ¿no? Como el liderazgo político de las mujeres. Entonces estamos hablando de que las mujeres al buscar un liderazgo es que queremos ser presidentas, o regidoras. No, el liderazgo tiene que ver desde la base de la sociedad, desde cómo yo me preocupo por mi calle y entonces genero un ambiente más amigable, social con mis vecinos y mis vecinas, convoco y a partir de ahí yo digo, ay, tengo un problema de mi comunidad, entonces lo arreglo así y ya me vuelvo líder en esa, porque es válido ser líder a partir de esa concepción y no necesariamente enmarcarla en un rol político que tiene que ver con lo electoral, ¿sí? Entonces es cómo concebimos lo social y esa activación que es un movimiento, ¿sí? Y esa concepción que es un movimiento, pero que también esa concepción te lleva a ser una lideresa social. Mira, admiro mucho yo a las mujeres que tienen ese liderazgo, que son valientes, porque son mujeres muy valientes para eso, porque ponen en su vida a ser aquí activista o defensora de derechos humanos, pones en riesgo tu vida, sea como sea, es muy difícil hacer ese papel y admiro mucho tu trabajo y la valentía que tuviste. A veces, bueno, coincidimos en una parte en lo que a mí me pasó, que no dimensionamos el problema a lo que nos enfrentamos, pero sin embargo ahí estamos, ¿no? Ahí estamos enfrentando, poniendo nuestra cara y a veces ponemos en riesgo hasta la integridad familiar y es muy complicado, no es algo que diga que se puede hacer fácil, tienes que tener mucha fuerza y a veces hay un libro, no sé si ya lo repetí yo muchas veces, como es mi libro favorito, que dice que a veces perdemos la feminidad en esos tipos de puestos. Yo digo que no, que si no, no es como perder eso, sino que tenemos que ser fuertes y porque somos fuertes, o sea, no es porque dijera, ay, ya se está convirtiendo como que en hombre o por ser fuerte o por tener ese liderazgo o cosas así, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un papel que
que se debe desarrollar y que otras personas, otras mujeres se deben de animar a hacerlo también, porque es una lucha, son luchas que nos benefician a todas y todos por igual, ya sea en la lucha feminista, ya sea en la lucha por derechos, no sé, de las infancias o cosas así, ¿no? Igual también recordar la lucha de las sufragistas, que eran puras mujeres que estuvieron durante años haciendo ese movimiento social y que llegó hasta todo el mundo, cubrir a muchos países muy grandes y tener en claro que también las mujeres pueden, que sí es arriesgado, también tampoco es de romantizar este acto, pero que se puede hacer y más ahorita que tenemos como que las facilidades de tener más redes de apoyo de más mujeres de fuera de aquí, de nuestro estado o de nuestra ciudad, y que se animen igual a participar si tienen esa incertidumbre o si dijeras tú, salimos a la calle y vemos que tenemos un problema, lo podemos hacer coordinando con nuestras vecinas, vecinos o de alguna u otra forma o de otra acción que tengan ahí que quieran solucionar. Sí, sí, bueno, eso lo que dices de que cuando uno agarra esa indignación o ese coraje, a veces las propias historias, muchas feministas se hacen feministas con sus propias historias, y ese es un gran lema del feminismo, y estoy de acuerdo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ver con tu propia historia, ¿no? Puede ser la historia de tu hermana o de tu madre o de la vecina, ¿no? Pero ese es un sentimiento que te lleva como un poco a visibilizar tu empatía, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, la empatía, pero no solamente con las mujeres, sino con todo a tu alrededor, ¿no? Esa caso de indignación. Claro que habrá cuestiones mucho más personales, ¿sí? Que es el hecho de nosotras como mujeres que vivimos como circunstancias muy parecidas, ¿no? No necesariamente iguales, pero sí muy parecidas por el hecho de ser mujeres, y que por eso entendemos hasta con una mueca cómo se siente la otra, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas historias que se pueden sacar de esto que te estoy diciendo, ¿no? Inclusive como memes hay muchos, de que cuando vas a una disco y en el baño te encuentras a otra y ya está llorando contando su historia, sí. Y esta amiga y está el meme, ¿no? De eso. Y hay muchos memes así, pero es real, nos reímos porque es real. Sí, es cierto. Porque en 1 minuto, 2 minutos podemos conocer la vida de otras personas y sentimos empatía porque sabemos que nos pasa casi igual. Sí. Y porque todos masculinizados, ¿no? Machistas, pues nos llevan a entender nuestros propios procesos. Pero también es muy difícil que alguien sin empatía logre entender eso, ¿no? Inclusive, tal vez no por empatía, dicen ahí, me decían antes, es que no es que no tenga empatía, pero es que tengo mucho miedo y prefiero no hacer como que no pasa nada y seguir mi vida, ¿no? O sea, aunque sé que te está doliendo, aunque sé que hay un problema ahí que está lastimando a otra persona, que esa persona puede ser mi familiar o no, pero prefiero no verlo y omitirlo porque sé que si le pongo mucha atención me va a doler mucho y a mí me da miedo porque no tengo el mismo valor de activarme como tú, ¿no? O de participar en algún movimiento o lucha. Y es eso, o sea, podemos hablar de cualquier como tipo de acción feminista, ¿no? Que va desde esto que te estoy contando hasta las familiares de personas, de mujeres desaparecidas, ¿no? Sí. Hace poco, lo de Fernanda, ¿no? Yo digo, las familiares se acercaron a mí y me dijeron, pues, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer porque era nuestra prima, porque simplemente porque era una mujer, porque no se merece esto nadie, pero claro que decir que no tenían miedo o que no sentían temor de lo que estaban haciendo, pues sería mentira, todo el mundo lo sentimos. Aunque no fuéramos familiares cercanas de Luisa Fernanda y de cualquier otra mujer, siempre se siente ese miedo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no quita que a veces sea mucho más fuerte la rabia, la indignación, el hecho de decir es que si no lo hacemos de por sí no va a pasar nada, mejor lo hago y a ver si alguien más se suma a esto. Y eso es
Eso es la parte diferente de hacer movimiento social femenino, porque las mujeres vemos todo como en red. Somos un poquito, pienso yo, en esa horizontalidad, ¿sí? Y tenemos pues esos estilos horizontales y disruptivos de hacer ese movimiento social, ¿sí? Hay una frase que me gusta mucho que dice que el privilegio no te nuble la empatía. Y eso es cierto con lo que acabas de comentar, que la empatía es algo que tiene que existir para que uno se una a estas causas. Pero bueno, para seguir con la charla, vamos con la siguiente pregunta, ¿va? Va. ¿Qué dificultades o retos has tenido durante la exigencia de tus derechos? Uy. Pues muchos, ¿no? O sea, híjole, primero, cuando entras como a ver el mundo diferente y a después decir, voy a ser activista, ¿no? Las personas que lo son, o voy a empezar a luchar por este derecho porque este tema es el que más me importa, pues siempre te vas a encontrar con personas que piensen diferente y que esa diferencia de pensar los lleve hacia una enemistad, un odio, un rechazo, lo que sea, y no sabes qué niveles tan locos pueden tomar esa forma de pensar diferente, ¿no? Pero para las mujeres es un riesgo aún mayor entrar en un movimiento social. No digo que para los hombres no, claro, hay muchos hombres líderes sociales que han sido desaparecidos también, pero son otras las razones. A nosotras, inclusive por el hecho de ser mujeres, tienen otras connotaciones las maneras en que alguien puede asesinarnos, ¿no? De manera brutal, la cuestión de la violación y eso, pero las dificultades pues pueden variar dependiendo cuáles serían los retos a los que nos enfrentamos. Yo te puedo decir, si una mujer, primero hablando como otros casos y después del mío, porque el mío tiene que ver con un poquito más como la cuestión familiar, pero de mujeres que están en el trabajo, ¿no? Y se manifiestan y hacen una manifestación porque sienten que no se están respetando sus derechos laborales, pues la pueden correr, pueden, y además, ¿no? Hay mujeres que sufren violencia sexual en los trabajos, ¿no? Y se tienen que quedar calladas porque saben que pueden perder el trabajo y que aún ellas pueden ser más difícil que las contraten que un hombre, que no pueden subir de puesto, ¿no? Que es más difícil escalar. Como en la política, las mujeres y el techo de cristal, pues es igual en cualquier otro trabajo, ¿sí? Digamos que a mí los retos siempre se han manifestado de forma más personal, porque cuando tú empiezas a mirar el mundo diferente, piensas, o cuando estás joven, piensas que todo a tu alrededor van a entenderlo de primera, ¿no? Uh-huh. Pues, tu familia, tus amigos, el hecho, ahorita no sé si suceda, yo creo que en Acapulco principalmente, pienso que ya hay muchísimos colectivos feministas y que ya las niñas son mucho más de edades más pequeñas que han ido a las marchas, a cuando a mí me tocó en el 2015 asistir a mi primera marcha, y que pueden ser que la sociedad de alguna manera vaya aceptando más esos temas, ¿no? Y vaya reflexionando con mayor facilidad a esos temas. Pero a mí no me sucedió así, no solo no con la familia, sino con muchas de mis amistades. Sí, yo perdí muchas amistades por el hecho de decidir que quería luchar por los derechos de nosotras las mujeres, ¿no? O que quería manifestarme. Inclusive, una manifestación, me acuerdo que como empiezas a ver todo diferente, no, necesitas cualquier cosa que te parezca que no es normal que pase en la sociedad, como cualquier disgusto social para manifestarse y hacer uso de tu voz, que es la principal fuerza que tenemos las mujeres para decir lo que pensamos, para poder gritar qué y cómo tendrían que ser nuestros derechos, ¿no? Y me acuerdo que como empecé a participar muchísimo, muy activa en aquel tiempo, ¿sí? No nomás yo, las amigas que estaban cerca de mí también lo hacían,
hablábamos mucho de cómo lo tomaban las familias y los amigos cercanos que teníamos, a cuántas amistades habíamos perdido por el hecho de comportarnos así, o por el hecho de estar en una mesa y ver que alguien hacía un chiste machista y tú decías, oye, yo no comparto eso, tal, y entonces te dicen, es que ya cambiaste, pero ¿por qué si es un chiste? Tú no eras así, ya no te lo tomes todo tan en serio. O sea, todo que la gente empieza a normalizar y tú ya no lo ves normal, es un conflicto enorme para empezar y es uno de los principales retos porque ninguna persona va a comprender los procesos de la misma manera, ¿no? Y aunque tú estés avanzando y teniendo empatía cada vez más porque te metes a ese mundo y te das cuenta de todas las injusticias que hay en la sociedad, ¿sí? Pues no, la demás gente alrededor de ti tal vez no lo entienda de la misma manera. Y piensas y hasta puedes sentir que en algún momento estás sola. Sí. Pero te das cuenta que hay otras mujeres que están viviendo los mismos procesos de activación que tú y entonces esas mujeres que están viviendo esos mismos procesos de activación que tú son tu red, ¿sí? Y eso es muy importante que las mujeres que están en esos procesos lo sepan, ¿sí? Porque para eso sirven las redes de apoyo de mujeres, ¿sí? Para no sentirnos y no abandonar y no decir, es que me siento tan sola, he perdido amistades por el hecho de ver el mundo diferente y de ver las injusticias que están pasando y yo tener la fuerza de levantarme y levantar la voz, pero en la sociedad no lo acepta. Uno, porque les hace raro que una mujer levante la voz y dos, dicen que hay otras formas, ¿no? Entonces, siempre va a haber una justificación de qué formas tendrían que ser cuando las mujeres han intentado de todas las formas y la violencia no ha cesado, ¿no? Entonces, las dificultades empiezan primero desde lo personal, ¿no? Desde casa, cuando sientes que se te cierran un poco las redes de apoyo, pero también dependerían de muchos otros factores, ¿no? De muchas otras cosas, dependiendo desde dónde se comete o desde dónde se vive esa indignación, o desde dónde se comete como esa violación a los derechos, ¿no? Puede ser estudiante, ¿sí? Como muchos estudiantes que se han manifestado, y hay una violación a los derechos desde no creerle a la estudiante que ha sido acosada, ¿no? Pero también a la trabajadora, a la profesora. Y bueno, yo te digo a bote pronto porque es el círculo en el que me rodeo, pero hay más, ¿no? En la calle, a las vendedoras ambulantes, ¿de qué forma? Sí, hace rato me reuní con las mujeres que lavan a mano en los lavaderos públicos de Aguas Blancas y la fábrica, y hablábamos un poco y yo decía, bueno, la omisión de los gobiernos a no atender, pues a no atender como su unidad de los lavaderos, ¿no? Como darles un trato digno, pues también es una violencia, ¿no? Claro, para entender todo eso, pues tienes que pasar como por todos los procesos y mirar y ser muy receptiva y muy empática a todas esas violaciones de los derechos que se han cometido cerca de ti, ¿sí? Y tener primero la valentía de dar el acompañamiento, de tener el valor y también de decir a otras mujeres, bueno, yo voy a ser tu red, ¿no? Eso es muy importante. Fíjate que creo que todas las chicas que estamos en este ambiente, en el feminismo y en todo eso, coincidimos mucho en que nuestro círculo se hace cada vez más pequeño cuando ya nos ponemos las gafas violetas y ya no podemos volver a ver las cosas como antes, y que empiezan los conflictos entre la familia, entre amigos, en el trabajo, en la escuela, porque ya somos intolerantes a esos comentarios que se han ido normalizando y que otros piensan que está bien o que es solo un juego, y ya no lo vemos así porque nos lastima, nos agreden, y ya no queremos permitir que pasen otras mujeres la misma situación. Eso es súper cierto. A mí me ha pasado, pero también me pasa de que he construido relaciones con chicas que me ayudan a salir adelante, que han mencionado mi nombre, como él dice, una imagen en una sala de oportunidades, que he crecido con ellas, que he aprendido con ellas. Es
tú eres un ejemplo de eso, mi amiga Angie, Leti, las chicas de Tlali, o sea, mi amiga Odalis, o sea, son todas esas mujeres que me hacen sentir mejor y protegida que a comparación de antes, de cuando, no sé, me relacionaba con hombres o incluso mujeres que también tienen una idea muy errónea o que aún no se han informado bien del feminismo o para qué sirve el feminismo y que tienen esa dificultad de desarrollarse con otras mujeres, de involucrarse con otras mujeres también. Y es poco a poco. O sea, yo no juzgo a las chicas que aún no están en este ambiente porque a mí me pasó. O sea, yo estaba súper cerrada de que, ay, también a los hombres los matan. Con esa idea, pero ¿quién los matan? También ellos mismos, entre ellos mismos. O sea, también yo estaba con esa idea y yo sé que va a llegar un tiempo en que ellas se podrán informar o se podrán relacionar con otras chicas que están aquí en el movimiento y van a dar ese paso, como lo diste tú, como lo di yo, como lo dieron otras amigas. A mí me daba pena decir si era feminista, porque era una pregunta muy directa y de los compañeros de mi salón, ¿pero eres feminista? ¿Te consideras feminista? Y me daba miedo decir que sí, porque decía, ¿y quién soy yo como para adoptar esa credencial? Además, si me preguntan algo, yo no lo sé, como siempre sentí ese temor. Y entre las compañeras, con Liliana, Alejandra, no sé, oye, te preguntaron, ¿y qué les respondiste? Y me daba risa porque nuestras respuestas siempre fueron como muy inseguras al principio. Ajá. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿quién me avala? ¿Quién me da ese título? Es absurdo, pero bueno, eso sí pasó realmente. O sea, nosotros no sabíamos, queríamos serlo, pero también teníamos mucho temor de decir que éramos, porque entonces tenías que cumplir con un papel que el hombre macho, pero aliade, decía que tenías que comportarte, ¿no? Entonces, era difícil porque decías, es que asumir que eres feminista, entonces tienes que asumir una responsabilidad de que siempre tienes que estar como en ese ambiente del activismo, porque no puedes ser feminista y no ser activista. Entonces, cuando decían eso, daba miedo la responsabilidad como de tener que serlo, ¿no? En ese momento sí pensábamos, éramos muy jóvenes, no entendíamos muchas cosas, pero sabíamos que muy adentro de nosotras estaba como naciendo o despertando ciertas, pues, ciertas formas de percibir ahora la realidad y la cotidianidad, ¿no? Eso era muy importante. Me acuerdo que cuando estábamos en el observatorio, la doctora Rosa Isela Ojeda, que es la coordinadora del Observatorio de Violencias contra las Mujeres, nos pide a cada una hacer un texto de qué significa o cómo ha sido la historia de cada una de nosotras, según nuestras propias realidades, el hecho de estar en el observatorio de violencia, ¿no? Y todas, cuando leímos nuestros textos o los compartimos, fueron historias pues bastante fuertes. Claro, unos procesos y unos días muy lindos, pero también el hecho de decir, híjole, nosotros necesitamos hasta una canalización de Médicos Sin Fronteras, porque no era fácil para nosotros, siendo tan jóvenes, estar haciendo fichas de feminicidios, ¿no? Como que nuestra realidad a partir de la creación de mujeres jóvenes feministas de Guerrero, pero también de estar vinculadas a un observatorio, pero también de estarte desvinculando de tus relaciones machistas, tal vez con tus parejas o con tus amistades o familiares, pues vivirlo todo eso como en 2 años de crecimiento en lo que te vas de movilidad, pues era bastante fuerte porque sufrías pues tal vez el rechazo de personas a las que tú querías mucho, por volverte feminista, ¿no? Y como parecía algo malo, en vez de ser algo bueno, porque te estabas dando cuenta de las realidades de las cosas, parecía que era algo malo. Y el hecho de que ese ser feminista o esa nueva vida que estabas cobrando, porque para nosotras, y muchas lo decimos, era volver a nacer. Cuando te das cuenta de la realidad, es volver a nacer, porque tú concibes la vida de manera distinta. Y entonces ese renacer, sí, te lleva
a tal vez procesos dolorosos porque tienes un desapego, ¿no? Una emancipación, inclusive familiar, pero también empiezas a encontrar relaciones mucho más sanas para ti. Y los procesos de ruptura que tienes en ese camino ya los ves diferentes y dices, bueno, también sé que no me voy a morir, ¿no? Sí. Y ya dices, bueno, es que todo es un aprendizaje. Entonces empiezas a ver como toda la vida buena ondita. Sabes que duele, pero también tus relaciones suelen ser más pensadas, ¿no? Como qué tipo de amistades quiero para mí, para mi vida en este proceso, con qué tipo de hombres o mujeres me voy a relacionar y a quiénes, como tú dices, a qué amistades quiero que permanezcan en mi vida y cuáles no. Entonces, eso es muy importante y creo que también eso te lo da el feminismo. O por lo menos a mí me sucedió así y eso lo valoro mucho porque la manera en que percibes la vida también te ayuda o te da un crecimiento personal mucho mejor, ¿no? Y esas historias que les decía que contábamos en el observatorio, pues algunas eran similares en cuanto a los procesos que vivíamos familiares y otras historias de las que ahí se escribieron, pues tenían que ver que encontramos ahí una red, ¿no? Una red importante de compañeras en las que sabíamos que si teníamos un problema, teníamos que desahogar algo, ahí estaba otra mujer muy empática que te acompañaba en ese proceso y que tú de alguna forma tenías que devolver eso a otra compañera que tal vez ni siquiera conozcas y por eso las redes feministas son muy sororas en ese sentido, que cuando no puedes no conocer a la persona que está siendo violentada y aún así hay muchas mujeres que se activan alrededor del mundo, entonces la otra persona que tal vez no creía en el feminismo se da cuenta que este es un movimiento pues que no tiene una mala intención y ni siquiera una conveniencia ni política, ¿no? Que la única conveniencia política que existe en ese movimiento es el liderazgo femenino, ¿no? La igualdad de las mujeres. Y eso es lo padre de estar aquí, ¿no? Fíjate, algo que mencionaste sobre que te condenan, que hay personas que te condenan por ser feminista, porque a mí me ha pasado en el que a veces entrando a este mundo, como lo vimos en el episodio anterior, es una deconstrucción, ¿no? Que vas aprendiendo día a día a ver mejor las cosas, a saber qué es lo bueno y qué está mal, y ir remediando también nuestros errores. A mí me pasaba mucho de que me decían, yo todavía tenía hace como 2 años, se podría decir, actitudes todavía muy así que machistas, o hacía comentarios que a mí me parecían normales y que al momento después de decirlo dije, no manches, eso estuvo mal, o sea, eso no está bien. Pero pues como desde chiquita nos han venido metiendo esas ideas, pues uno lo ve muy normal, así que siempre me dicen, ay, eres feminista y haces esto, ay, eres feminista y estás haciendo esto. Incluso hace poco, hace meses, me dijeron, yo me estaba relacionando con un hombre, con una pareja, y me decían, no, es que él no te conviene, eres feminista y no lo ves, o así, y es doloroso porque también vienen de mujeres y dices, oye, tampoco uno es perfecto, ¿no? O sea, oye, aguántame, ¿no? Voy agarrando señales, espérame también. No es una pastilla que te tomas y ya sabes cómo vamos a actuar siempre. Es un chip. Ándale, o sea, también cometemos errores, pero también como que nos damos cuenta de que están mal y podemos remediar. O sea, ya sé que es difícil, es complejo es ser feminista también, pero deberían como que entendernos, de decir, oye, pues no eres perfecta, no eres una diosa que vas a hacer todo bien, o no sé, solucionar los problemas de todo el mundo. También eso es completamente falso y es algo que también la sociedad debe de entender, a todas las personas que nos ven, de entender que es un proceso, ¿no? Es un proceso y eso es súper claro de que aprendemos todos los días
y nunca vamos a terminar de aprender, o sea, siempre va a haber algo nuevo, incluso entre otras mujeres. Y el hecho de que, como comentabas, de que no te hace ser más feminista o menos feminista el hecho de no ir a marchas. Eso es completamente falso. ¿O qué tipo de feminista eres? ¿Si eres la de las feministas radicales o moderadas o ambientalistas? O, a ver, espérate. Yo no sabía que había categorías, espérame. Sí, es todo ese rollo, pero también deben de entenderlo y comprenderlo, más allá de nosotras que estamos dentro, la sociedad también, de que pues eso no me hace menos ni más feminista, y el hecho de que hay feministas que pues todavía no se atreven a estar en una marcha, pero están, cuando las necesitas ahí están, una llamadita, un mensajito, y eso de la sororidad también en las redes es muy cierto. O sea, yo he conocido mujeres que ni en mi vida sabía que existían, y porque pasó algo, ahí están, ¿no? Ahí te dan su mano y te ayudan y te apoyan, y eso es bonito y es parte de crecer juntas. Sí, sí, eso está padre. Inclusive, bueno, después de que de mujeres jóvenes feministas se haya creado, estuvimos activas un tiempo, después como que el grupo se dio un espacio porque pues muchas de nosotras, Liliana, Deyanira, pues otras hicimos otra vida, ¿no? Después de la licenciatura, unas se fueron de Acapulco, otras sí, pero el Facebook que se tuvo desde un principio, en donde se publicaba pues todas las cosas, debates, reflexiones sobre la teoría feminista, sobre los tipos de feminismos, etcétera, pues se mantuvo muy permanente y siempre han llegado muchas historias, ¿no? Y una de las historias que llega, en ese momento nos rolábamos quién contestaba qué correos, quién contestaba el Messenger, quién contestaba qué cosa, ¿no? Pero siempre como en un consenso de decir qué respondemos ante esto, ¿no? Cuando era muy difícil de dar una respuesta a alguien. Y me acuerdo que una de las historias, como muchas de las historias que llegaban allá jóvenes feministas, era de mujeres que sufrían violencia, ¿no? Y es muy chistoso porque no voy a decir la historia, pero fue una historia muy fuerte. La leímos de una persona que sufrió violencia, tenía hijos, la persona que era su violentador era su expareja, y bueno, muy poderoso esa persona. Finalmente la historia pasa, tratamos de dar el acompañamiento, sabemos también nuestros límites, pero siempre canalizamos hacia otras mujeres que también son activistas y que son defensoras y que siempre han estado ahí porque hicimos desde un principio con esas mujeres. Y entonces pasa, ¿no? Esta historia. A los meses yo salgo a un lugar ahí por Costa Azul, a un bar. Uh-huh. Me acuerdo que la persona, cuando llego al bar, me reciben con un cantarito. Y me acuerdo que días antes había visto como un proceso legal de la que la persona nos había mandado mensaje, y yo lo había leído porque en ese momento a mí me tocaba contestar redes. Y me acuerdo que cuando llego a ese bar y me reciben con un cantarito, yo no quería como entrar tan rápido, entonces me quedo platicando con la persona que está dando los cantaritos, empezamos a hablar de política, iba otra persona conmigo, otra compañera, empezamos a hablar, ¿sí? Y dice, ay, ustedes son feministas, salió el tema del feminismo, entonces, ¿no? Entonces, cuando esa persona me dice, la persona que me entregó el cantarito me dice, yo antes juzgaba mucho a las mujeres que estaban dentro del feminismo, pero ahora yo voy a hacer lo que sea, las voy a apoyar, quiero ir a las marchas, como me digan cómo tengo que cambiar, dice, porque gracias al movimiento feminista, mi hermana, y mencionó el nombre, se salvó o pudo hacer algo respecto a un suceso de violencia que ella vivió. Dice, sí, porque muchos jóvenes sin conocerlas hicieron algo por ella. Entonces, cuando mencionó, ¿qué crees que era la de la historia, o sea, del proceso que mujeres no se yo nunca le dije, oye, somos nosotras, ¿no? O sea, porque bueno, tal vez no fuimos nosotros en específico y fueron muchas, pero claro, parte de esas muchas estaban mujeres jóvenes feministas de Guerrero, pero fue lindo, bueno, fue satisfactorio haber escuchado eso, ¿no? Y así muchos hombres sí se suman por esas razones, ¿no? Porque tal vez no son sus propias historias, porque es muy difícil que lo sean, pero sí la de las personas, o por lo menos las mujeres cercanas,
a las que de alguna forma pues quieren o si son familiares o no, o sienten esa empatía porque comprenden o fueron educados de diferente manera, ¿no? Eso es muy importante también, cómo los hombres pues viven también esos procesos, ¿no? Muy reflexivos, porque así se da, ¿no? En cualquier lucha tienen que ser procesos súper reflexivos para entender de que hay una dinámica social que no es la mejor porque se nos ha creado en contextos demasiado violentos, ¿sí? Y que tenemos una alternativa de cambiar, y frente a eso hay un activismo, porque si no hay activismo, o sea, es como si la gente entendiera de golpe todo, o hubiera una varita mágica de decir, bueno, a partir de ahora la sociedad, por ejemplo, ahorita con el Otis, la sociedad tiene que entrar en un mood de reconstrucción, pero a partir de un proceso de pacificación, que la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía participativa, que no tiene que ser una ciudadanía sexista ni machista, ¿no? O sea, ojalá que todo fuera así, ¿no? Que pasara algo y estamos en esta curva y después subimos porque entendimos que los procesos tienen que cambiar, ¿no? No es así, pero también sabemos que no es imposible y que las personas pues viven cosas de golpe que los hace reflexionar o entrar en una reflexión muy profunda en la que decidan cambiar un estilo de vida. Sí, porque es una decisión que finalmente uno toma. Sí, de hecho, es importante también que los hombres se den el tiempo de leer, de investigar sobre el feminismo, porque a veces de veras unos comentarios, ay no, me da mucha vergüenza del saber de la ignorancia. Hay una amiga que Paola, la de Tlali, dice que no tiene sentido común o qué. Así, justo así, de verdad que me dan esa vibra de, oye, investiga primero porque estás hablando esas tonterías. Cuando no es, y buscan cualquier excusa como para desacreditar el movimiento. O sea, parece que se la viven así, nada más buscando qué error, como tantito un error que cometamos las mujeres para desacreditar el movimiento. Ay, no, es una cosa horrible. Y tú dices, más allá, bueno, de los privilegios que podrías tener por ser hombre, pero más allá, ¿qué te afecta? O sea, como, bueno, más, hay unos comentarios bárbaros respecto cuando los hombres quieren debatir el tema del aborto y digo, ya, mata. Pero bueno, sí, son por ahí. Por eso hasta el popote dice cómo abrir. O sea, por ese tipo de personas hay indicaciones de cómo abrir un popote. O sea, ay, sí, de verdad. Yo no sé en qué mundo viven o qué, pero más el 8M. Todos los hombres se manifiestan, ¿eh? Y ellos nunca, usando Facebook, y ese día todos se llenan ahí criticando a las mujeres feministas, y es como de, y sí reconozco que hay hombres que se toman el tiempo de investigar y que te dicen, oye, eso yo no lo sabía. Incluso yo me he topado con hombres chicos de que me dicen, oye, Angie, quiero saber más tengo una duda sobre esto, ¿qué libro me recomiendas leer? Y me sorprende mucho que hasta los compran. Y dije, bueno, es un pasito, ¿no? Invierten en eso. Pero hay otros que ni siquiera teniendo internet entran a páginas a leer sobre qué es el feminismo o qué beneficios vamos a tener consiguiendo la lucha en el feminismo o cosas así, ¿no? Pero ellos nada, o sea, es como de, bueno. Pero para seguir con esta charla, la última pregunta es, ¿qué consejos les darías a las personas que empiecen a involucrarse en movimientos sociales? Bueno, primero que se sientan, voy a usar como una metáfora que utilizo mucho cuando me toca dar como temas de liderazgo social, pero que se sientan mujeres luciérnagas con mucha luz y que no va a haber ningún sapo, y si lo existiese, se combate a ese sapo para que nunca apague la luz de esa mujer que brilla, ¿sí? Y para ser una mujer líder, ¿sí? No necesariamente hablo de liderazgos políticos, hablo de liderazgos sociales comunitarios. Se necesita primero tener una valentía para hacer uso de cualquier, ya sea si es la voz o si es un escrito,
pero de manifestar esa indignación o de canalizar nuestros sentidos de indignación hacia la lucha, ¿sí? Y no pensar de manera individual, sino siempre pensar de manera colectiva. Creo que eso es muy importante. Y la mayoría de las mujeres canalizamos eso así, ¿sí? Creo que ese consejo daría, ¿no? Buscar siempre ser mujeres líderes en los procesos que querramos o que nos ocupen o que se tengan que atender en medida de los contextos en los que estemos. Es importante. Y siempre ser la red de otras personas, ¿no? Y también de buscar nuestras propias redes. Sabemos que, o por lo menos pienso que las mujeres entendemos en que la lucha es con otras mujeres, nunca vamos a caminar solas porque buscamos siempre que todos nuestros procesos sean procesos horizontales y a partir de ahí nos volvemos más fuertes, porque si un hombre le tiene o le puede llegar a tener miedo a una mujer que se manifiesta, que es activa, que ejerce su voz, sus derechos, ahora imagínate a cientos. Por eso cuando me toca dar ese tipo de conferencias siempre digo, las mujeres podemos ser, no hay nada que nos pueda negar. Cuando tenemos la capacidad del conocimiento nos informamos, apoyamos a otras mujeres en sus procesos, ¿sí? Es en eso mismo, ¿no? Dándoles el acompañamiento, pero también fungiendo de la manera que sea necesario para apoyar a que se logren esos procesos, ¿no? Las mujeres en los movimientos sociales pueden tener una diversidad de caminos, ¿no? Podemos hablar de mujeres que están viviendo ahorita procesos ambientalistas y que son muy activas en esos procesos, pero también mujeres que estén buscando la salida de las violencias, las mujeres comunitarias en la sierra. Y creo que cuando te das cuenta o estás en ese camino, pensarás que estás sola. Y cuando te introduces al camino vas encontrando a muchas otras luciérnagas que están brillando por su luz propia porque están haciendo muchas otras cosas. Y a mí me gusta verlo de esa forma, en que las mujeres cuando logramos entrar a los movimientos sociales o de alguna forma decidimos o deciden ser activistas, pues te das cuenta de que hay un sinfín de redes de mujeres emergidas en todos los temas y no necesariamente para hablar de mujer, porque cuando dicen temas de género, el tema de la mujer y el tema, y vinculan o encasillan el tema de una mujer en un solo espacio, cuando las mujeres estamos en todos los espacios, ¿sí? Y eso es muy importante, pero para que se entienda, eso también tenemos que empezar pues a reescribir la historia de las mujeres. Sí, yo digo a reescribir la historia porque pues toda la historia, cuando te das cuenta, las mujeres no estamos tomando papeles relevantes o lo que ya se ha escrito, hablo de lo que ya se ha escrito, las mujeres no estamos tomando esos procesos relevantes, perdón por el no te preocupes. pero es importante que nosotros empezamos a escribir nuestras propias historias y empecemos a publicar nuestras propias historias y tengamos estos espacios como el de ser mujer aquí, ¿no? Y también hacer cualquier en vivo y decir, oigan, hoy tengo que contar esto y quiero que mi voz sea ese como aparato para poder expresar esta injusticia y también la forma en que observo que está ocurriendo esta cotidianidad, ¿no? Ahora por el Otis, ¿no? De qué forma hay un enfoque de género en las políticas de reconstrucción. Eso es muy importante, ¿sí? Porque es como, bueno, de por sí las políticas públicas que tenemos pareciera que solamente dicen enfoque de género y que tiene que estar en el papel, pero en la realidad eso no existe, ¿sí? Porque no existe. ¿Quién está observando eso? Sí, creo que debemos de ser más. Entonces, el consejo que yo daría es que utilicemos cualquiera de nuestros sentidos o cualquiera de nuestras habilidades para ejercer esa demanda o esa activación como mujeres, ¿no? Que acompañemos en los procesos, que podamos acompañar a otras mujeres y que al final de cuentas seamos esa red que cualquier otra mujer allá afuera vaya a necesitar. Porque entonces si somos una luciérnaga con una luz y está todo tan oscuro que si eres una no vas a dar tanta luz, no vas a brillar tanto, pero si somos 5, somos 10, somos 30 luciérnagas ahí, pues vamos a alumbrar y el camino donde tengamos que llegar, todo esto en metáfora, pues va a ser mucho más fácil porque entonces lo vamos a poder ver a dimensión, lo vamos a poder
ver más grande, ¿no? Y ese sería tal vez ahorita el consejo que yo pudiera dar, que empecemos a escribir nuestros procesos, que es muy valioso cuando te das cuenta qué sentías hace 5 años cuando empezaste a entrar en los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, también el reconocimiento es otro consejo ya por último que daría. Es muy importante el reconocimiento entre nosotras, ¿sí? De no ser personas que podamos juzgar, sino más bien reconocer el liderazgo de otras mujeres es muy importante. Si no lo hacemos nosotras, yo les digo siempre, los hombres todos se aplauden, nosotras no nos aplaudimos nuestros propios liderazgos y procesos, ellos no. Cuando luego apenas que me tocó ir a una comunidad, yo les decía, los hombres cuando vienen ya los procesos electorales dicen, mi compadre para que sea parte de ¿cómo se llama? De los de planilla o de la organización. Ajá. ¿Cómo se les llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Pero bueno, mi compadre para tal, y empiezan a ponernos en puestos de representación, ¿no? No, porque él es bueno para eso. Pero en muy pocos lo hacemos las mujeres. No, es que mi compadre es bien así. O sea, esos procesos como el lenguaje que si yo escucho luego, siempre para nosotros nos ponemos como más traves, ¿no? Para llegar hacia un lugar. ¿Por qué tiene que ser así, no? O sea, yo siempre digo, bueno, hay que tener un reconocimiento también por nosotras mismas y también reconocer a otras mujeres que pues les ha costado, ¿no? No solamente las mujeres de la historia, que qué padre, ¿no? Son mujeres que hicieron mucho para nosotros poder ejercer el voto, pero también para tener un derecho a la educación, pero también para el derecho a la salud reproductiva, qué padre. Pero en lo concretito, en tu comunidad, en tu espacio, ¿qué mujeres reconoces su liderazgo y cómo fortaleces ese liderazgo? ¿Sí? Eso es muy importante. El reconocimiento creo que te da, es un motor también de aliento en que debemos reconocernos. Y a mí me da gusto luego entrar a las redes sociales y ver videos como que hacen las mujeres, que otras mujeres se sienten felices por sus propios logros. Eso me encanta, ¿sí? Y creo que también es parte de cómo las mujeres en esta ola del feminismo empezamos a valorar como la activación o liderazgo de otra mujer, ¿sí? Y también tiene que ver con un estilo horizontal desde lo femenino a incidir en la vida pública, ¿sí? Eso es, pues, creo que eso es lo más valioso y lo importante que yo pudiera comentar sobre las personas que empiezan a involucrarse en distintos movimientos, ¿sí? Y si eres mujer, pues es eso. Fíjate que tocaste un punto en el que dices reconocer el trabajo de otras chicas, el reconocimiento del esfuerzo de otras chicas y también el de uno mismo, de una misma, porque en mi situación, hace ratito de hecho estábamos conversando con Leti sobre eso, de que le digo, Leti, ahorita estoy en un punto de mi vida en el que estoy muy en paz, en que siento que me estoy realizando mis sueños y que poco a poco voy caminando, enamorándome de mi proceso, pero tuvo que venir alguien de fuera a decirme, oye Angie, voltea hacia atrás y mira todo lo que has hecho. Y a mí me costaba mirar hacia atrás o mirarme al espejo y decir, esa es la mujer que quiero, o sea, la mujer en la que me he convertido y todo lo que he recorrido. Y era muy difícil para mí porque yo no me sentía completa, yo no me sentía como de sentir esa satisfacción de decir, ay, qué chingona soy o cosas así, con cosas positivas. Y me costaba. Y dije, bueno, siempre llega alguien, ya sea un amigo, una amiga, tu mamá, tu papá, y siempre llegan por un motivo a decirte eso, y de verdad que ahora mismo es como de, mira, yo no me voy a minimizar todo lo que he hecho porque no me hace sentir bien, o sea, tengo que verme y decir al espejo y decirme, mírate lo que has logrado, y es difícil el reconocimiento a sí misma, es muy difícil, pero creo que también el recordar a amigas también, porque sé que hay otras
chicas que están pasando o pasaron la misma situación que yo y que trato de estar ahí de igual, oye, estoy muy orgullosa por lo que has hecho, admiro tu trabajo y eso es bueno entre mujeres. Claro, sí, o sea, totalmente toda la razón con lo que dices. A veces el reconocimiento es más difícil hacerlo cuando se trata de una misma, pero es importante, ¿no? Eso de decir, oye, tú en la mañana levántate y dite en el espejo, eres chingona, o sea, yo no una vez, aquí me están escuchando y saben que lo he hecho muchas veces y a veces lo hago como de broma, ¿no? O sea, tal vez es una forma de actitud, inclusive ese lema de que todo es cuestión de actitud me encanta porque también lo creo, o sea, ¿qué actitud tomas frente a la vida, ¿no? O sea, ¿cómo decides que quieres cambiar y convertirte en una mujer feminista o en una mujer activista o X? Y qué acciones tomas frente a eso, ¿no? Y también cómo le ayudas o cómo te vuelves parte del proceso de otras mujeres. Eso también es importante. Y por eso te decía que el reconocimiento es válido, no porque le tengas que echar flores a todas las personas, ¿no? Digo, si quieres está bien, pero más allá de eso, el verdadero reconocimiento, ¿no? Creo que es válido y no necesariamente tiene que ser de forma verbal, sino simplemente cuando hablas bien de otra mujer y no está, también se siente lindo cuando después otras personas me dijo, es que me habló muy bien de ti. Eso es lindo. O sea, qué padre que yo he tenido la oportunidad de escuchar a otras mujeres cómo hablan bien de otras mujeres y le dan un reconocimiento al trabajo que hacen, no necesariamente de movimientos sociales, sino inclusive como por ser buena profesionista, por ser esto. Y luego como que también cuando las personas hacen eso nos damos cuenta como de las realidades, porque cuando nosotros admiramos a alguien, normalmente decimos, es que le costó por esto. O sea, como que no lo tuvo fácil, ¿sí? Y las mujeres normalmente no tenemos nada fácil, o sea, y nada de gratis, ¿no? Como dicen, o sea, siempre tenemos que vivir como procesos que nos cuestan mucho, ya sea los de educación o de acuerdo a nuestros contextos. Al menos que, bueno, sí, somos mujeres ricas, privilegiadas, pero también en otras cuestiones, pues los hombres tienen el poder de alguna forma y los procesos nunca van a ser tan iguales así tengas todo el dinero, ¿no? Siempre el hecho de ser mujer te va a poner como en esa línea de desigualdad, ¿no? Cuando se juega la brecha de género. Entonces es padre escuchar de otras mujeres como que le han chingado, por así decirle, o sea, que se han esforzado por estar en donde están y que a su vez esas mujeres pues ayudan a otras mujeres. Eso es lindo. Me pasa contigo en el sentido cuando empecé, te pasó algo en San Marcos y me hablas y yo llorando. Sí, entiendo tal. Pues, ¿qué vas a hacer? Nada, pues crea tu red de apoyo. O sea, forma una colectiva en San Marcos. Entonces, cuando yo te lo dije, claro, yo te lo digo en ese sentido de animar, pero cuando vi que lo hiciste, dije, caray, sí lo hice. Yo me lo tomé muy en serio. Dije, no, ya, súper bien. O sea, yo estaba así como, cabrón, mira ya todo lo que ha hecho, o sea, me dio muchísimo gusto realmente. Y bueno, ahorita, inclusive cuando te veía, yo dije, bueno, ahorita qué está haciendo Angie, cuando disruptivo político, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Entonces, cuando empiezo a caminar, siento que dices como un paso muy grande a eso, y eso me gustó porque dije, mira, Angie se metió a este mood feminista, está comprendiendo otras cosas, está dándose cuenta y está dando pasos agigantados en esta vida, ¿no? O sea, está en la cuestión comunitaria, desde mujer sanmarqueña, pero también en la política, en hacer uso de tu voz a partir de ese programa. O sea, me encanta como todos esos pasos, pues grandes, ¿no? Se ha visto esa evolución en ti y eso también me llena de satisfacción, ¿no? Como ver a otras mujeres, porque tal vez
las personas a quien yo les doy el reconocimiento, siento que son mis mentoras, o de alguna manera me reflejo mucho porque las admiro a muchas mujeres, sí, pero siempre va a haber una mujer o varias mujeres a las que admires por el hecho de como incursionarte en esto, ¿no? Como, hay los elementos, tal. Y claro, cuando entiendes ese punto y te das cuenta que después tú eres esa persona a la que otras personas admiran, pues también se siente padre, ¿no? Es una cadenita de ese reconocimiento, ¿no? De esas mujeres que nos volvemos en algún punto por lideresas femeninas, ¿no? Eso es importante y bueno, ojalá que en algún momento otras personas digan, es que Angie fue la que me dijo que hiciera una colectiva y pues aquí está. ¿No? En la cadenita. Y eso va a ser súper interesante y súper importante. Ay, Lynn, en verdad agradezco enormemente que estés aquí, que nos hayas dado esta increíble charla, que nos hayas alimentado de información muy importante. Ya tenemos que finalizar este programa. Te agradezco inmensamente por tu disposición, tu tiempo, por estar aquí platicando de estos temas, que fue increíble escucharte, siempre es increíble hablar contigo y de verdad te admiro mucho. Gracias por aceptar, lo agradezco enormemente y pues no me queda más que agradecer y en serio que todas las chicas que estuvieron aquí, que siguen aquí escuchando, que compartan, que espero que hayan disfrutado de este programa con Linaime, que nos ha deleitado con todo lo que nos dijo y nos ha informado y todas nuestras cosas que debemos ahí retomar para lo del feminismo. Mira, aquí estoy leyendo algunos comentarios. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, principalmente a ti, Angie, por la invitación. Yo antes de iniciar en el en vivo te preguntaba que cuántos de estos programas has hecho después del Otis, ¿no? Porque parece que también mi vida y la vida de muchas personas cambió, entonces percibimos la vida antes y después del Otis, ¿no? Entonces yo decía, ojalá que no se me vaya la luz, Angie, o el internet. Bueno, afortunadamente tengo internet, tengo luz, pero es un poco incierto, ¿no? Hoy en la mañana se fue la luz y tenía como un poco el temor de que sucediera eso. Afortunadamente creo que todo ha salido bien. No sé si les informé o desinformé. Yo hablé solamente de algunas pocas historias que son muy personales y otras que no necesariamente son mías, pero que sí han girado alrededor de mí, que es muy importante. Claro, cada mujer tendrá su propia historia y eso es importante, pero sumamos cuando las hacemos pues públicas, ¿no? Porque nos damos cuenta que nuestras realidades pues tampoco eran tan distintas a las demás y eso está padre. Yo sí creo que, bueno, vamos iniciando este año y también es un honor como abrir en el 2024 en tu programa. Ojalá que este año pues esté lleno de mucha reflexión en este programa. Te deseo mucho éxito en todos los proyectos que hagas, Angie. Estoy muy orgullosa, muy feliz y honrada de ver cómo has crecido. Y bueno, también a las mujeres que están ahí pues escuchando, pues muchísimas gracias por estar. Y pues nos vamos viendo, yo creo que hay que sumarnos, bueno, ahorita nos vimos apenas para lo de Tlali y también fue un honor verte ahí, compartir, ¿no? Y conocer a Leti, y conocer a otras mujeres, a Joana, que no la conocía, esa relación de, se conocen, ¿no? Pero también entendemos que en estas dinámicas de cuando te vuelves activista o estás emergida en estos temas, pues también la otra mujer que encuentres, pues siempre va a ser tu aliada porque comprende una visión igual que tú, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta verlo así y bueno, pues ahí vamos a andar en el camino y ojalá nos topemos más seguido y yo tenga la oportunidad también de conocer a otras amistades tuyas a las que tú consideras que son tu red para pues ir haciendo pues una red cada vez más grande y bueno, apapacharnos. Ay, muchas gracias, Linaime. Bueno, este video será compartido en Facebook, quedará en Facebook y posteriormente pues se va a subir a YouTube y unos cortos a Insta para que las chicas que siguen aquí nos den compartir, que se difundan. A veces pues es
bueno, es un privilegio también tener el tiempo de escuchar toda la conferencia, porque muchas mujeres trabajan o están haciendo otras cosas, pero agradecemos inmensamente a todas las que estuvieron, a Diana, a Betsy, a Odalis y a todas las mujeres que estuvieron aquí y que estuvieron comentando también. Muchísimas, muchísimas gracias, las atesoro y que las quiero mucho, gracias por estar aquí. Y pues bueno, finalizamos, gracias Linaime, te quiero mucho y espero verte pronto. Te quiero muchísimo, cuídate mucho y aquí seguimos siempre.